Hola, mi nombre es Jimena Ávila. Mi nombre es Daniela Solano. Mi nombre es Luciano Escategui. Mi nombre es Santiago Rojas. Mi nombre es Jenner Quintero y hoy vamos a hablar sobre la meniscopatía. Anatomía de los meniscos. Los meniscos son unas estructuras fibrocartilaginosas de forma triangular semilunar que están situadas en la rodilla entre el fémur y la tibia. En cada rodilla tenemos un menisco interno y un menisco externo. El menisco interno presenta forma de C y es el que se lesiona con mayor frecuencia. En cambio, el menisco externo presenta forma de O y su lesión es menos frecuente. Los meniscos cumplen múltiples funciones, ya que además de ser los amortiguadores de la rodilla, también tienen un papel importante en la restricción de transmisión y distribución de la fuerza, y aumentan la congruencia conjunta y la estabilización de la rodilla, lo que proporciona absorción de choque, protección del cartílago y finalmente participan en la lubricación de las articulaciones. Por otro lado, la meniscopatía es el conjunto de lesiones a los meniscos de la rodilla, como por ejemplo la inflamación, el desgaste, la alteración degenerativa o la rotura parcial o completa del mismo. ¿Cómo se produce la meniscopatía? Existen dos tipos grandes de lesiones en el menisco, las lesiones traumáticas y las degenerativas. Las lesiones traumáticas son en forma de rotura y están relacionadas con la práctica deportiva, y las lesiones degenerativas suelen ocurrir a partir de los 45 años. En los pacientes más jóvenes, el menisco es una estructura bastante resistente y elástica, y la rotura del mismo suele ser una lesión traumática que es producida por una importante torsión o giro de la rodilla. Ya en las personas mayores que realizan algún deporte sobre los 40 y 45 años, el menisco se vuelve más débil, el tejido se degenera y está menos resistente, y la lesión se puede producir por un traumatismo menor, por ejemplo, al levantarse de la posición de cuclillas o al realizar una flexión exagerada de la articulación. Clasificación de meniscopatía por tipo de lesión. Están las lesiones longitudinales verticales, que son las más frecuentes y afectan más al menisco interno. Siempre se inician en la mitad posterior, cuando el menisco es pinzado entre la tibia y el fémur con la rodilla en flexión y rotación. Se suele dar en individuos jóvenes y es la que más se asocia a roturas del ligamento cruzado anterior. Su diagnóstico es clave, ya que una buena evolución del ligamento depende mucho de la correcta reparación del menisco. Es frecuente que progrese o migre hacia adelante, dando una inestabilidad que provoca síntomas mecánicos o bloqueos de la rodilla. Lesiones transversas o radiales. Ocurren en la unión de los tercios posterior y medio del menisco medial o junto a la inserción posterior del menisco lateral. Son más frecuentes en el menisco externo, y cuando son completas, al lesionar las fibras longitudinales se degenera la función del soporte de cargas, ya que hay una pérdida de la tensión en aro o hub estrés. Lesiones horizontales, llamadas también roturas en libro, comienzan en el margen del borde libre del menisco y se extiende hacia la cápsula articular. Son lesiones degenerativas frecuentemente atraumáticas y su frecuencia aumenta con la edad. A nivel radiológico o por estudios de imagen, la resonancia magnética es la prueba de elección, ya que nos da el diagnóstico de certeza. Aquí encontramos entonces la clasificación en tres tipos. Rotura tipo 1. Se trata de una degeneración intrameniscal donde el menisco está degenerado en el interior, pero no hay fragmentación alguna, por lo que no hay indicación quirúrgica. Rotura tipo 2. Se trata de una degeneración intrameniscal que puede llegar a la cápsula articular, pero por lo general no hay indicación quirúrgica. Rotura tipo 3. El menisco está fragmentado, el interior del menisco conecta con la parte superior e inferior y allí sí hay indicación quirúrgica. Historia clínica ocupacional. Los datos generales, el tipo de evaluación es un examen médico posincapacidad. El nombre de la empresa es SSO BART Salud Ocupacional. La empresa solicitante es Central de Abastos de Cúcuta. Los datos del trabajador o aspirante es Julio Antonio Machado Rivas, número de identificación es 8843-657, tiene 30 años, el nivel de educativo es bachiller, la profesión es auxiliar de carga y descargue, la EPS es Comeva, pensiones no cotiza y el ARL es sin información. Información ocupacional del cargo donde labora. Jornada de trabajo diurna. Tipo de contrato. Contrato a término fijo por 6 meses, renovable de acuerdo a desempeño. Área de empresa, bodega. Cargo, auxiliar de carga y descargue. Descripción del cargo. Empresa que presta servicios de inspección, verificación y certificación de calidad. Requiere en su equipo de trabajo bachiller con mínimo 6 meses de experiencia como cotero auxiliar logístico para desempeñar funciones de carga y descargue de sacos, canastillas, verificación de despacho de mulas, inspección de camiones, pesaje de sacos y canastillas. Se labora de domingo a domingo con un día de descanso a la semana. Turnos diurnos de 8 horas
y se le otorga un salario básico de 908.526 más pago de horas extras. Los antecedentes extraocupacionales. En los antecedentes familiares, padre diabético o hipertenso y madre hipertensa. Antecedentes personales. Patológicos, cefalea previa, asma previa, meniscopatía actual con tratamiento conservador. Farmacológicos, diclofenaco 50 miligramos vía oral cada 12 horas. Antecedentes de actividades ocupacionales de la empresa actual. Tenemos que el nombre de la empresa donde labora es la Central de Abastos de Cúcuta, desde el 20 de febrero de 2019 al 8 de marzo de 2021, desempeñándose como auxiliar de carga y descarga durante 25 meses. Medidas de control implementadas como uso de calzado de protección y uso de overol, casco, guantes y faja de protección lumbar. En el mapa de riesgos encontramos riesgos de tipo biomecánicos, que son producidos por movimientos que involucran cargas dinámicas, movimientos repetitivos y posturas forzadas, con pesos de aproximadamente 50 kilogramos. Riesgos de seguridad debido a espacios reducidos, pisos lisos, señalización inadecuada y las irregularidades de superficie para transitar durante la carga y la descarga. El accidente laboral en la empresa que laboraba ocurrió el 8 de marzo del 2021 en la Central de Abastos de Cúcuta. La causa de la lesión fue un giro de la rodilla derecha semiflexionada mientras levantaba una carga de 50 kilogramos. La naturaleza de la misma fue una lesión traumática y la parte del cuerpo afectado fue el menisco externo en la rodilla derecha. Produjo una pérdida de la capacidad laboral del 15% y 15 días de incapacidad, con una fecha de reintegro laboral al 29 de marzo del 2021. El accidente fue reportado a la ARL y produjo secuelas en el paciente, dentro de las cuales destacan el dolor y la dificultad para caminar, por lo que se le solicita la reubicación del trabajador en otro cargo que se adapte a las nuevas condiciones laborales. No refirió enfermedad laboral y tampoco se refirió a ausentismo laboral en el último año. En la revisión por sistemas destaca el sistema articular, síntomas como el dolor articular localizado en la rodilla derecha de carácter punzante, que le dificulta la marcha y se exacerba tras largos periodos de bipedestación y al momento de agacharse y levantar cargas pesadas. Esto ocurre desde octubre del 2019, aproximadamente 5 meses, y se presenta mayormente durante las noches. El dolor se encuentra asociado a edema periarticular y se mejora con vendajes compresivos y la administración de antiinflamatorios no esteroideos. En el examen físico de las extremidades inferiores encontramos un paciente que ingresa con dificultad para la marcha. A la inspección se observa también asimetría en la rótula debido al edema periarticular de la rodilla derecha. La palpación va a presentar dolor en la línea articular y en el polo inferior externo de la rótula, además de un edema grado 1. Tenemos el signo de estima positivo, es decir, cuando hay dolor en la línea externa, la rotación interna con una pierna en extensión y el paciente en decúbito supino. Tenemos el McMurray positivo, es decir, dolor a la extensión relativa a la rodilla, es decir, a 90 grados, mientras que la se rota de forma interna. Y por último, el signo de Apple positivo, que es el dolor durante la compresión axial mientras se rota la rodilla también de forma interna. No hay ningún tipo de alteración en lo que es el talón, la cadera, el muslo, la pierna del tobillo, ni tampoco en la parte de tarsos y metatarsos o alteraciones de tipo vascular. Los paraclínicos para el reintegro del paciente son la RX, AP bilateral y axial de la rótula, la resonancia magnética y el ultrasonido de menisco con el fin de descartar otras lesiones. La impresión diagnóstica tenemos el dolor articular, el desgarro del menisco lateral por causa laboral, el derrame especificado de la articulación y la rotura tipo 2 de menisco derecho por resonancia magnética causa laboral. Las recomendaciones laborales son la movilización de carga con un peso menor de 20 kilogramos, hacer reevaluaciones médicas ocupacionales cada 2 meses durante 6 meses para determinar si la reubicación va a ser temporal o definitiva, evitar movimientos bruscos o repetitivos de la rodilla, también usar bandas de soporte para esta, hacer capacitación y evaluación de la higiene postural y evitar transitar sobre superficies irregulares, además de usar calzado antideslizante y otras medidas de protección personal. El manejo por la EPS va a incluir la valoración por fisioterapia, el control periódico y entre los hábitos va a estar la dieta y el ejercicio progresivo de acuerdo a las capacidades del paciente. Último, el concepto médico ocupacional es que el paciente puede continuar laborando con restricciones.